Las cuevas de Altamira están en Cantabria, en el norte de España, en una zona muy montañosa y muy cerca del mar. La cueva de Altamira fue declarada ella sola Patrimonio de la Humanidad en 1985 y en 2008 todo el conjunto de cuevas que hay en esta región. Esta cueva fue descubierta en 1868 por un lugareño, Modesto Cubillas, que se encontraba cazando con su perro. Esta cueva primero se llamó Cueva de Juan Mortero y posteriormente se la bautizó como Cueva de Altamira, recibiendo el nombre de un prado cercano. Modesto se lo comunicó a Marcelino Sáenz de Sautuola, que en 1875 fue a visitar las cuevas acompañado de Modesto. Pero ¿quién era Marcelino Sáenz de Sautuola? Era un santanderino nacido en 1831 y muerto en 1888 en la capital cántabra. Estudió Derecho en Valladolid y fue un activo miembro de la burguesía liberal santanderina. Fue un hombre de ideas avanzadas y progresistas y mostró un profundo interés por las artes y las ciencias. Y esto fue precisamente lo que le llevó a estudiar la prehistoria de Cantabria y muy especialmente la Cueva de Altamira. Allí identificó algunas líneas pintadas que le llamaron la atención, pero todavía no las identificó con creaciones humanas. Eso vendría más tarde. Viajó a la Exposición Universal de París de 1878, donde conoció de primera mano hallazgos que se estaban descubriendo en este país de otras cuevas paleolíticas. Esto le llamó mucho la atención y pensó que quizá en Altamira podría haber obras similares. Pero el momento crucial vendría en 1879. Marcelino, después de volver de París, pensó que en esta cueva podía haber yacimientos paleolíticos, sin sospechar lo que estaban a punto de descubrir. Una vez dentro de la cueva fue su hija María la que llamó la atención de su padre diciendo: «Mira papá, son bueyes», ya que había visto algunas figuras muy particulares en el techo que ella identificó con bueyes. Hay que decir, como dato curioso, que fue la niña y no Marcelino en sus anteriores visitas quien pudo ver estos bisontes, porque la cueva en el siglo XX se ha rebajado la cota para que los visitantes pudieran observar mejor las pinturas. Entonces, la cota al estar más alta, la distancia entre el suelo y el techo era mucho menor que hoy. La niña, al ser mucho más bajita que su padre, tenía la perspectiva suficiente como para ver las pinturas. Tras este descubrimiento de su hija María, que Marcelino con muy buen ojo estimó como sensacional, escribió y publicó en 1880 una obra, al parecer menor, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, pero que se revelaría capital, pues en esta obra Marcelino decía que estas pinturas eran de época paleolítica. Él atribuyó estas pinturas al periodo paleolítico, afirmó que estaban hechas por personas prehistóricas a las que por tanto atribuía capacidad de elaborar arte, de tener pensamiento simbólico y de ser capaces de hacer aquella maravilla pictórica que no en vano se ha llamado la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Esta visión fue revolucionaria en su época, ya que entonces se pensaba que los humanos de esta época, los humanos prehistóricos, no eran modernos, eran poco menos que simios. De aquí de hecho nos viene la famosa imagen del hombre prehistórico, del troglodita, como seres embrutecidos y de escasa inteligencia. Entonces, si eran poco menos que simios embrutecidos, ¿cómo iban a ser capaces de pintar estas maravillas pictóricas? Por eso Marcelino fue muy atacado, tanto dentro como fuera de España. En España, gran parte del clero atacó a Marcelino, pero no solamente fue atacado por un lado, sino también por otro. Por ejemplo, Ángel de los Ríos, un sabio local, la Sociedad Española de Historia Natural y la propia Institución Libre de Enseñanza pensaron y afirmaron que estas pinturas eran una falsificación. Eran demasiado buenas para que las hubiera hecho el hombre primitivo. Y también desde fuera de España, especialmente desde Francia, que entonces estaba a la vanguardia mundial de la arqueología, esto fue tildado de locura, de burda falsificación, no podían ser hombres modernos, era imposible que humanos prehistóricos hubieran hecho esta maravilla. Fue vituperado y fue ridiculizado. Como la atribución paleolítica de Marcelino no era apenas aceptada en el mundo académico ni dentro ni fuera de España, se propusieron desde altas instancias académicas y científicas diversas teorías. Por ejemplo, se llegó a decir que eran obra de pastores de la zona que siglo tras siglo habían ido pintando aburridos aquellas cuevas. También se dijo que eran obra de legionarios romanos acantonados en aquellas regiones. Se dijo de todo para no aceptar que aquello era obra de humanos anatómicamente modernos del periodo paleolítico, como proponía Marcelino. Sin embargo, en Francia fueron apareciendo poco a poco cuevas similares a las de Altamira. De hecho, este país, al igual que España, tiene una gran riqueza de arte paleolítico. Y cuando empezaron a aparecer en Francia, la cosa cambió. Si aparecían en España, eran falsificaciones. Si aparecían en Francia pinturas similares, ya se empezaban a tomar en serio. Sin embargo, en España también tuvo apoyos, todo hay que decirlo, como Juan Vilanova y Piera,
que le apoyó pero por un motivo muy particular. Esta persona de extensa cultura era creacionista, pensaba que el hombre había sido creado directamente por Dios a su imagen y semejanza. El ser humano había sido creado tal cual era hoy por Dios, por tanto era perfectamente capaz de pintar estas maravillas. También le apoyó Augusto González Linares, quizá este fuera uno de los pocos que creyó en él con un criterio más científico. Sin embargo, como digo, desde fuera y desde dentro de España, la postura mayoritaria fue de ataque y fue de negación de la atribución paleolítica de estas pinturas. Marcelino murió en 1888 sin que se le reconociera la valía de su descubrimiento. Solamente en 1902, y este es un gesto que le honra, Émile Cartailhac, uno de los franceses que más la había atacado, tildando a estas pinturas de falsificaciones, escribió una carta mea culpa de un escéptico, donde reconocía la gran valía de los descubrimientos de Marcelino Sáenz de Sautuola, se arrepentía y pedía perdón por haberlo negado. Y a partir de 1906, el propio Cartailhac, otros franceses y otros españoles comenzaron a excavar estas importantísimas cuevas. Pues ya hemos visto cómo los ojos inocentes de una niña, María Sáenz de Sautuola, de tan solo 9 años, fueron capaces de ver lo que sus mayores no habían visto, uno de los mayores tesoros del arte paleolítico y de toda la historia universal. Y también hay que decir y hay que reflexionar sobre los ataques que a veces reciben estas personas con teorías tan revolucionarias, tanto dentro como fuera de España. Por cierto, ¿sabrías decirme cuál es el animal más representado en la cueva de Altamira? Déjamelo en comentarios y en el siguiente vídeo que va a analizar a fondo la cueva de Altamira, descubre si has acertado. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, contadme en comentarios qué os parece el descubrimiento, contadme si conocéis la historia y si os ha gustado. Y hasta luego.